Bien, acá nos vamos a focalizar entonces en cómo podemos entender los sistemas de memoria. Como yo les decía, podemos verlo desde dos clasificaciones o dos criterios. Ya clasificación, usamos criterios para poder clasificar. Entonces un criterio es lo cualitativo, que hablamos de memoria implícita y explícita, y también temporales, que es el otro criterio, que es inmediata, a corto plazo y a largo plazo. Esto no quiere decir que las memorias las dividamos en esas 5 categorías, sino más bien es un criterio para hablar, por ejemplo, las memorias de concepto pueden ser explícitas y están dentro de una memoria a corto plazo y largo plazo. O sea, en el fondo aquí estamos usando estos criterios que tienen que ver no con cómo es la información, sino cómo podemos describir si es consciente o de manera voluntaria, o también los momentos en los cuales se generan distintos almacenes de memoria, ¿ya? Distintos momentos, digamos, de la memoria. Vamos al primero. Cuando hablamos de los criterios cualitativos, es más descriptivo, ¿ya? Entonces, generalmente dentro de los criterios cualitativos, si bien en nuestra memoria de trabajo utilizamos ya aspectos conceptuales o lingüísticos, como también de procedimiento, sin embargo, en las memorias a largo plazo, nosotros tenemos estas modalidades o describimos estos tipos de modalidades de memoria, ¿ya? Entonces, si hablamos desde el criterio cualitativo, ya teníamos una memoria que era declarativa y otra que era implícita, ¿no es cierto? La memoria declarativa, que es explícita, ya que en el caso de explícita tiene que ver con voluntad, voluntario en el sentido de ser consciente, de volver a ese recuerdo, ¿ya? O de evocarlo para traerlo al presente, implica como dos tipos de memoria, la episódica y la semántica. ¿Cuál es la diferencia? La episódica es de hechos, sucesos que ocurren. Cuando yo les pregunté delante, cuando despertaron ayer, ¿fueron primero al baño o a la ducha? Ahí lo que ustedes recuerdan, lo que ustedes evocan, perdón, es un recuerdo, pero es un recuerdo de un episodio, de un evento en su vida. A eso se le llama memoria declarativa episódica, ¿ya? Son como momentos de la vida donde yo le pongo espacio, tiempo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la percepción de espacio-tiempo? Bueno, cuando nosotros evocamos información, la buscamos en relación a un espacio determinado y a un tiempo, ¿ok? Tiempo, no de temporalidad, sino tiempo en el sentido de ir al recuerdo, ¿ya? También ahí, esta evocación que realizamos, ¿ya? Es con intención porque nosotros hacemos el esfuerzo de ir hacia el recuerdo, hacia ese recuerdo, ¿ya? En la memoria episódica, que es una memoria de eventos, también se encuentra, o hay un tipo de memoria dentro de ella, que es la memoria biográfica, ¿ya? Es decir, que nosotros tenemos también hacemos como un álbum de vida, como un diario de vida interno, ¿ya? Es decir, nosotros tenemos un montón de eventos, ¿ya? Y experiencias que están almacenadas en nuestra memoria y esa se llama memoria biográfica. Y esta memoria biográfica ya es un tipo de memoria de la memoria episódica, ¿ya? Por otra parte, tenemos otra memoria que también hay una intención de evocarla, que es la semántica. La memoria semántica es una memoria que tiene que ver con el aprendizaje, por ejemplo, de palabras, vocabulario, el cómo se hace la codificación, digamos, fonética, ya el poder leer, ya el uso de conceptos, el uso de modelos, por ejemplo, esto que estamos estudiando ahora es parte de una memoria semántica, porque ustedes están aprendiendo sobre algunos conceptos de memoria, ¿ya? Cuando ustedes hicieron la prueba, tuvieron que evocar información que habían aprendido, pero eso es parte de su memoria semántica, porque esa información ya es una información que es lingüística, ¿ok?
Entonces, ¿qué podemos decir? Que la memoria declarativa tiene una episódica que tiene que ver con los sucesos, digamos, o eventos que ustedes pueden tener en su vida o donde ustedes son parte de ellos, como también una memoria declarativa que tiene relación con los conceptos, con el lenguaje, con el aprendizaje de contenidos conceptuales, ¿ya? Comentarles, no, hasta ahí lo vamos a dejar, después voy a ir a la síntesis, ¿ya? La memoria no declarativa, ¿ya? Es una memoria que también se le llama memoria de procedimientos, acciones, ¿ya? Ejecución de una conducta. Se dice que es implícita porque no hay una intención de evocar esos recuerdos, sino que hay una asociación donde veo un evento y yo activo el recuerdo rápidamente, pero sin una intención de evocarlo o de recordarlo, ¿ya? Y ahí tenemos un sistema de representación perceptivo, ¿ya? Que en el fondo es, por ejemplo, el aprendizaje de asociaciones emocionales, o un aprendizaje kinésico, ¿ya? O aprendizaje, qué sé yo, de hábitos, ¿no? ¿Ok? Perdón, no de hábitos, por ejemplo, llegar y evocar un aprendizaje sobre manejar, por ejemplo, o sea, veo el auto e inmediatamente coloco la llave y sé cómo hacer el manejo, eso es un aprendizaje implícito también, ¿ya? De procedimiento. Si se dan cuenta, en estos criterios cualitativos, además de haber una descripción en cuanto a los tipos o las modalidades ya de almacenes que hay de largo plazo, ya esto se refiere, esta clasificación cualitativa, a las maneras de evocar. Estos criterios están relacionados de cómo yo evoco la información. Y en esa evocación puedo tener entonces una evocación intencionada, ya que hice ayer a tal hora, o el aprendizaje de un concepto, hay una intención, ¿ya? Y ahí hablamos de una memoria episódica y una memoria semántica, ¿ya? La episódica con eventos de la vida, de experiencia, y dentro de ella hablamos de la memoria biográfica, y la memoria semántica, que es de concepto, que evocas conceptos, contenidos, ya respecto a alguna información verbal, ya, por ejemplo, si yo les preguntara, ¿qué es atención? Ustedes tendrían que evocar qué es evocar la definición de atención para darme la respuesta, ¿ya? Pero por otro lado, hablamos de memoria no declarativa, ya que son almacenes de memoria donde yo evoco un recuerdo que es implícito, no intencionado, más bien de asociación, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ahí podemos colocar los sistemas como de miedo al ascensor, por ejemplo, que ya hice una asociación entre el ascensor que se caía y mi taquicardia. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo veo el ascensor y implícitamente, evoco de manera no intencionada la sensación de miedo, ¿ya? O, por ejemplo, veo la cuchara para comer e inmediatamente empiezo a usar a hacer la acción de comer, pero no es algo que evoqué de manera intencionada, sino que es una evocación implícita, no es intencionada, se realiza nomás. A ver, ya, vamos a escuchar a la Javier. Acá podemos relacionar lo que vimos sobre estímulos, sobre la activación de los órganos sensoriales para lograr memoria implícita. Por ejemplo, percibo el olor del pan horneado y me recuerda a mi infancia y tengo imágenes en mi mente de manera automática. Sí, sí, pero ahí, Javi, bien la asociación, ¿ya? Solo que, no, está bien, porque en ese proceso de percepción que tú estabas hablando, cuando evocaste de manera implícita la información, de que te recuerda tales cosas y tales imágenes, que fue más implícito, o sea, esta situación, ya usaste o se dio el proceso de percepción, ¿ya? Por eso yo delante decía que no son aislados, están como secuenciados, o sea, para que yo pueda evocar algo, efectivamente necesito primero pasar por un proceso perceptivo y de atención, ¿ya?
Sí, así que lo puedes relacionar, pero no, o sea, la forma en que lo estás planteando acá lo podemos relacionar como una evocación de un recuerdo, ¿ya? Por lo cual es una evocación de memoria no declarativa. También ahí, qué bueno que lo planteaste, porque, por ejemplo, cuando hablamos de un sistema de representación perceptivo, un poco lo que está hablando es esta modalidad que tú dices, o sea, que percibes el olor de pan horneado y inmediatamente viene la imagen. Y esa imagen es un sistema de representación perceptivo. ¿Por qué? Porque tiene seguramente más visual, pero también puede tener hasta voces, puede tener otras modalidades que pueden ser auditivas, olfatorias, de sabor incluso, ¿ya? Por eso se llama como una representación perceptiva. Así que bien la asociación. ¿Sí? Bien, vamos al otro sistema. Chicos, chicas. Sí. Bien. Ok. La otra forma de clasificar a las memorias, o otro criterio, digamos, de poderlas entender, es por medio del procesamiento temporal. Ya aquí no estamos hablando si es intencional o no intencional, no estamos hablando si es declarativa o no declarativa, solo estamos hablando de la forma en que va pasando por distintos almacenes, de un almacén que es muy primero sensorial, ¿ya? Hasta el almacén, digamos, que es de memoria a largo plazo. ¿Cómo se ve este proceso? ¿Ya? Este dibujo que ustedes están mirando acá es el típico dibujo que se habla de procesamiento de la información, ¿ya? Que alguna vez yo se los presenté cuando estábamos viendo percepción, ¿ya? Efectivamente, aquí el proceso perceptivo es bien importante, porque nosotros, en nuestras células receptoras, tienen una memoria que se llama memoria sensorial, ¿ya? Y que es atendida, y ahí es donde algunas de ellas pasan, las que pasan por el proceso de percepción, van a llegar a la memoria a corto plazo, ¿ya? Las que no pasan por este proceso de percepción, o sea, que no son conectadas a esta memoria a corto plazo que permite como, digamos, mantener la información de manera intencionada, se van a perder, ¿ya? Pero esa es una pérdida que en el fondo incluso tú puedes hacer reactiva en un momento X de la vida, ¿ya? Sin que tú la llames. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, mi memoria sensorial puede que haya percibido, sin querer, digamos, algún evento donde yo no estaba tomando atención, como por ejemplo, no sé, pues estaba conversando con alguien y de repente pasó una historia en la tele sobre una persona que se cayó, voy a poner de nuevo el ejemplo del ascensor, se cayó en el ascensor y se murió, ¿ya? Quizás yo no procesé esa información, pero sí mi memoria sensorial. Y algo le pasó a mi memoria sensorial, pero no pasó por el proceso perceptivo. ¿Qué va a pasar? Si yo voy por esa misma calle, por ese mismo evento, puedo hacer una asociación y puede activarse una memoria sensorial, sin que no me dé cuenta. ¿Ya? Entonces, acá cuando hablamos de un procesamiento temporal, primero hablamos de una memoria sensorial, que es bien especial porque es una memoria que tiene acceso a múltiple información al mismo tiempo, son todos los receptores que tenemos a nivel sensorial de nuestros órganos de los sentidos, auditivo, kinésico, visual, gustativo, olfatorio, ¿ya? Todos ellos están activados y son memoria sensorial. Pero esa memoria sensorial, como les digo, es, primero, ilimitada. Ilimitada es decir, no tiene límite, ¿ya? Se puede almacenar cualquier tipo de recuerdo que venga desde los órganos sensoriales, ¿ya? Lo que pasa es que no todos van a pasar por el proceso de percepción, ¿ya? ¿Ok? De hacerlos conscientes. Cuando pasan por el proceso de percepción e interpretación, van a llegar a una memoria que se llama memoria a corto plazo, que es un almacenamiento que mantiene la información por un periodo de X milisegundos, que generalmente se habla de 25 milisegundos. Ya uno dice, ya, pero yo mantengo mal la información. Sí,
pero lo que pasa es que cuando hablamos de este milisegundo es porque yo hago una reverberación continuamente para quedarme con esa información, ¿ya? Y en esta memoria a corto plazo va a durar solo unos segundos y yo la tengo que seguir activando. Entonces, este almacén que es de corto plazo, ¿ya? Cuando no es un estímulo que sea importante, lo más probable es que no lo vaya a retener, ¿ya? Es decir, que este almacén lo va a botar, porque no es importante. Pero si es importante, va a intentarlo de aprender, ¿ya? De adquirirlo, para poderlo guardar en la memoria a largo plazo y posteriormente poderlo recuperar, ¿ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, en este segundo almacén temporal, se habla de memoria a corto plazo y memoria de trabajo, ¿ya? ¿Ok? Decíamos, esta memoria a corto plazo y memoria de trabajo, podríamos decir que ambas son llamadas memoria a corto plazo, pero tienen una diferencia. Hay una memoria a corto plazo que es solamente para mantención de información por un tiempo muy limitado y que además es limitada, o sea, no puede entrar toda la información del medio. Y aquí entonces este almacén es limitado, con menos información, ya con un tiempo muy, digamos, detectado de hasta 15 segundos, no era milisegundos, eran 15 segundos, perdón, y que si es importante, lo vamos a reverberar, lo vamos a mantener para mandarlo a la memoria a largo plazo, ¿ya? Pero también pasa en este mismo almacén que nosotros llamamos, hay otra parte de este almacén que es activo, ¿ya? Que se llama memoria de trabajo, y se llama memoria de trabajo por lo mismo, porque es una memoria que se mantiene activa, consciente, y es la que nos permite hacer las evocaciones, hacer razonamiento, relacionar información mientras la estamos procesando, ¿ya? Entonces, es más lenta, en milisegundos, ¿ya? Pero hace que los recuerdos que ustedes tengan sean activos, ya se mantengan activos, para poder trabajar con ellos, ¿ya? También se le llama memoria de trabajo o memoria ejecutiva, porque lo que hace es coordinar o gestionar, digamos, los recuerdos para dar una respuesta. ¿Sí? ¿Estamos más o menos? Vamos a hacer dos ejercicios. ¿Estamos? ¿Chicos? Sí, ya. Ahora yo les voy a hacer la siguiente pregunta. Miren, voy a hacerles un ejercicio, ¿ya? En el cual les voy a pedir que me puedan decir qué tipo de almacenamiento, que son estas memorias, ¿ya? O estos procesamientos temporales, que son estas memorias, se da en el ejemplo en que yo le estoy dando, ¿ya? Antes de seguir, se me olvida una sola cosita, que es decirle que lo que sale aquí abajo, como por ejemplo almacenamiento temporal y almacenamiento permanente, tiene relación de que acá, cuando hablamos de los 15 segundos, es porque se almacena por manera temporal los estímulos, y después tienen que venir otros estímulos, y por eso se almacena ese periodo de tiempo muy corto. Y que en el almacenamiento permanente es un almacenamiento a largo plazo, donde se mantiene la información mucho tiempo, ¿ya? Que puede ser, como yo les decía, desde hoy, del día, hasta, no sé, hasta memorias que son mucho más remotas. Y que obviamente dentro de este almacén permanente la que estamos utilizando continuamente es la que se va a mantener más cercana para evocarla, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Miren, yo voy a decir unos números y ustedes los tienen que repetir después que yo, ¿ya? ¿Ok? Obviamente lo van a repetir en su casa, yo no los voy a escuchar, pero quiero que los repitan, ¿ya? Porque quiero que a partir de eso nos demos cuenta de algo. ¿Mm? Oh, se me echó a perder el... Ya, vamos a... Denme un minuto. Ya. Voy a empezar, ¿ok?
Voy a decirles estos números, escúchenlos con atención y cuando termine ustedes los deben repetir, ¿ya? Entonces voy a empezar. 8, 5, 2, 7. 2, 9, 6, 8, 3. 5, 7, 2, 9, 4, 6. Bien. ¿Quién los pudo repetir? No quiero que los retengan, solamente que los pudieran repetir después que yo. O cuáles ya no pudieron repetirlo, o hasta dónde llegaron, a ver. Ya, muy bien. Súper, ya. Ok. El último no puede, si pude retener, ya. Ok. Entonces, ¿qué usaron ahí? Si solamente yo estaba repitiendo los números, tuvieron que retener. ¿Qué almacén usaron primero? Perdón, ¿cuál es el almacenamiento? Ya, llegó les voy a ayudar un poco. Si hablamos de la memoria sensorial, les llegó, se activó acá, fue la auditiva, ¿ok? Entonces, estamos hablando que pasó por el proceso perceptivo, ya porque ustedes dieron un sentido de eso que ellos estaban escuchando, pero yo les pedí que pudieran repetirlo después que yo. Entonces, ¿qué usaron? ¿Qué almacenamiento temporal usaron para repetir después que yo? La de corto plazo. Bien, Sara, muy bien. Ahora, la temporal, ya, Yesenia, ¿cuál de la temporal? ¿La memoria trabajo o la memoria a corto plazo? Muy bien, la memoria a corto plazo. Ya. Ahora, vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿ok? No, antes de seguir el siguiente ejercicio, cuando yo les pedí que retuvieran la información, ¿cómo pudieron retenerla? Porque eran como milisegundos que podían retener. ¿Qué hicieron? ¿Los pusieron en pares? ¿Fueron escuchando la voz? ¿O fueron visualizándolo? Repetir mentalmente, ¿ya? Eso es como súper común, ¿sí? Muy bien, Javiera. ¿Ok? Efectivamente, se dan cuenta lo que hacemos repetir, pero lo más probable es que cuando aumenta la cantidad de números, es más difícil poder mantener la repetición. ¿Por qué? Porque es un almacenamiento solo temporal, por un periodo de tiempo. Y por lo cual es muy limitado la cantidad de información que puede manejar. Por lo cual, cuando yo aumento la cantidad de números, se me hace más difícil poder mantener esa información. ¿Ya? Ahora vamos a ir a otro ejercicio. Ya. Voy a decirle unos números, ya quiero que los escuchen con atención y cuando termine, usted los va a repetir al revés, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si digo 3, 7, usted debería decir 7, 3, ¿ya? Pues los tengo que decir al revés. ¿Se comprende la instrucción? Ya, vamos entonces. Vamos. Entonces les voy a dar este número. 7, 5, 8. 2, 9, 6, 8. 5, 7, 2, 9, 4, 6. 8, 1, 5, 9, 3, 6, 2. Ok, ¿lo pudieron hacer? No todo. ¿Qué pasó? Los dos últimos no. Ok, ¿qué pasó? Era largo, efectivamente. Pero ¿qué tenían que hacer? ¿Solamente tenían que evocar, tenían que repetirlo? ¿Qué tuvieron que hacer ahora?
Profe, a ¿Mm? mí me pasó que estaba como el primero súper bien y después estaba en el segundo y mientras recordaba el segundo se me olvidó el primero y como que mientras estaba recordando el segundo usted ya estaba en el tercero y me quedé en el segundo y se me olvidaron todos. Ok, sí, efectivamente. Y tuvieron que hacer además ordenarlo de manera contraria, ¿ya? O sea, en el fondo tuvieron que no solamente retener información, sino que tuvieron que trabajar con esa información. Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, que tuviste que decir los números, efectivamente tenías que retenerlo un poco más para poder pasarlo un poquito a la memoria a largo plazo y después poderlo recuperar, ¿ya? Entonces, ¿con qué les quiero mostrar con esto? Que este almacén temporal tiene dos funciones. Una función de retener información, nada más, y eso se llama memoria a corto plazo, pero también tiene otra función que se llama memoria de trabajo, que es memoria ejecutiva, que como ustedes lo hicieron, es trabajar con la información, es ponerle un grado de complejidad. Y en este caso, por ejemplo, el grado de complejidad era que yo les decía los números y ustedes tenían que decirlos de atrás para adelante, es decir, al revés. Y eso ya implica un esfuerzo cognitivo mayor que solamente retener información. ¿Se entiende? Entonces en ese caso se estaría usando la memoria de trabajo. Exacto. En el segundo ejemplo, que era en el fondo dar vuelta a los números, estaban usando la memoria de trabajo. Y como es más complejo, cuesta mucho más almacenar la información que solamente recibirla. O sea, perdón, almacenarla, tienes que trabajar con esa información y no solamente recepcionarla. Eso es. ¿Ya? Ahora bien, vamos a poner esto en la vida cotidiana. Continuamente ustedes están usando memoria de trabajo. Si ahora están entendiendo lo que estamos hablando, están usando memoria de trabajo. No están solamente recepcionando información. Si ustedes recepcionan información, claro, la pueden repetir, pero no pueden usarla, no la pueden aplicar para algo. La memoria de trabajo lo que permite es que tú puedas planificar con esa información, que uno pueda analizar la información, que pueda relacionar, que pueda dar una integración a un concepto que ya tenía antes, ¿ya? O sea, la memoria de trabajo es la que, como dice su nombre, trabaja con la información, ¿ya? Pero también es temporal, por eso nos cansamos tanto cuando hay información nueva, ¿ya? Y por eso nos cansamos, si es que, por ejemplo, ahora, claro, estamos usando lo visual, estoy preguntando, etcétera. Pero si yo les estuviera haciendo una clase donde no les preguntara nada y pasara la materia, ya nomás, se perdería mucho más fácil. ¿Por qué? Porque no están todas las modalidades activadas para que ustedes aprendan. ¿Ya? Y esto también es importante porque para que ustedes almacenen información y podamos generar esos aprendizajes, es muy importante que usemos varias modalidades y no solamente una. ¿Mm? No solamente lo visual, por ejemplo, o no solamente lo auditivo, sino que varias al mismo tiempo. En ejemplo cotidiano, cuando a uno le dan un número de teléfono y le dicen, oye, repítele para que te acuerdes, y uno trata y va, antes de la hoja empieza 85859, 859, y llega la hoja, ¿cómo era el número? Que es un poco lo que le pasó a una de las compañeras. Y cuando es más largo, más nos cuesta, ya, porque tenemos que mantener esa reverberación para poder anotar, por ejemplo, una dirección. Pero cuando nos dicen que tenemos dos elementos y tenemos que buscar criterios, relación entre ellos, eso ya cuando es como una situación de problema, situación problema se llama porque es un desafío, va a implicar una memoria de trabajo. En este caso el desafío era decir los números de atrás para adelante. Bien, ¿estamos hasta ahí? ¿Sí? Bien, vamos a ir ahora. Ya, acá, si se dan cuenta, estábamos conversando sobre cómo voy haciendo una recepción y posteriormente un procesamiento de la información para después recuperar, ¿ya? Entonces podríamos decir que una vez que primero la memoria ingresa la información por esta memoria sensorial y se debe codificar, y esa codificación tiene que ver con este proceso perceptivo que decía también Javiera, que hacía esa relación con el olor, ya, porque cuando estoy codificando tengo que hacer un procesamiento consciente o no,
ya puede ser consciente o no consciente, y donde lo debo mantener un tiempo determinado para que pueda pasar a la memoria, para que pueda almacenarse y posteriormente recuperar, ¿ya? Entonces, a eso nos estamos refiriendo como a este proceso de temporal, que toma la idea, un poco lo que hablamos en la primera parte de la memoria, que era codificación, almacenamiento y recuperación. En otros libros van a encontrar otros nombres, ¿eh? Por si acaso, adquisición, además de almacenamiento pueden encontrar la palabra codificar, representación, ¿ya? Pero estos son los conceptos que por lo menos vamos a usar nosotros, que fueron los primeros tres que les planteamos. Bien, ahora, ¿qué es un poco lo que vamos a ver acá? Vamos a ver que se habla dentro de lo que son las memorias a largo plazo, de varios tipos de memoria, ¿ya? Y ahí vamos a volver a esta idea de las memorias explícitas y las memorias no declarativas, que eran estas memorias que conversábamos en relación a que son dadas en ciertas áreas cerebrales, pero que además son más descriptivas, ¿ya? Entonces la memoria declarativa, como ya lo dijimos anteriormente, es una memoria explícita que en el fondo se evoca de manera consciente y tiene que ver con hechos y eventos, ¿ok? Y que podría ser una memoria sensorial, semántica, disculpen, o de sucesos, ¿ya? Donde se encuentra de manera gráfica en la parte del lóbulo temporal, zona diencefálica medial, es decir, en la mitad del cerebro, donde tenemos hipotálamo, tálamo, hipocampo, ¿ya? Sistema límbico, donde está la amígdala, tenemos también el giro cingulado, ¿ya? Toda esa área medial interna que está en el lóbulo temporal, en la parte interna, es la que tiene que ver con esta memoria semántica, con esta memoria de hechos, de recordar episodios, pero también evocar conocimientos que son más lingüísticos. ¿Ya? La otra memoria, que se llama implícita, no declarativa, porque no usa lenguaje y tampoco pone las cosas en un tiempo-espacio, sino más bien es procedimental y asociativa, es mucho más básica, digamos, ¿okay? Se relaciona con ciertos tipos de memoria que tienen que ver, por ejemplo, con lo procedimental, que son la habilidad de los hábitos, o sea, como por ejemplo uno aprende, como el futbolista aprende a jugar fútbol de una manera mucho más técnica, es porque va reforzando una cuestión procedimental que después sale por sí sola. ¿Quién está a cargo de generar esos mapeos o representaciones procedimentales? Son lo que se llama los cuerpos estriados, ¿ya? Es decir, todo lo que nosotros estudiamos en algún momento el primer semestre que tenía que ver con los ganglios basales y, ¿cómo se llama esta? Y el núcleo caudado, ¿ya? Posteriormente, y por eso se habla del estriado, neuroestriado. Ya también tenemos un aprendizaje de priming, que es de asociación, ya, por ejemplo, yo digo blanco y ustedes dicen negro, ¿ya? Y está en la neocorteza también cerca de las zonas temporales, pero muy reactivo, o sea, inmediatamente tú dices una palabra y el otro dice la otra palabra. En el condicionamiento clásico podemos tener respuestas emotivas, ya, como son la que hablábamos del ascensor, ya, donde inmediatamente se activa la amígdala y eso genera una respuesta emocional, ya. Como también tenemos acá condicionamientos que son de procesos, ya, como respuestas motoras, ya, que están en el cerebelo. Y el aprendizaje no asociativo, que es un aprendizaje así más de reacción, podríamos decir, tiene relación con las vías reflejas, o sea, estos son aprendizajes de que, por ejemplo, yo pueda condicionar que frente a si hay un viento en el ojo y que de manera, digamos, continua yo hago un parpadeo,
cuando hablamos de estos elementos reflejos, es que puedo condicionar ello y generar este aprendizaje no asociativo, digamos, no de causa-efecto, sino más bien por una cosa de frecuencia del estímulo, ¿ya? Ahora, de esto de acá, ya, déjenme ver una cosa antes de continuar. Acá está explicada cada una, tenemos que explicar también los distintos conceptos, pero quiero mirar una cosa antes de meterme en el... Ya. Ok. Ok, ya. Vamos a una parte, yo antes, porque esta parte de los modos de memoria, ya, por eso estaba revisándolo como en general, es mucho de lo que hemos ya hablado, ¿ya? Yo les he ido contando un poco sobre las memorias, que es lo mismo que sale acá, por lo cual lo que voy a hacer de eso es que vamos, la próxima clase voy a comenzar a darle una mirada muy general, ¿ya? Porque tiene que ver con lo que ya hemos hablado. Sin embargo, los vamos a aplicar más en ejercicios, ¿ya? Independiente de ello, lo que sí me gustaría ver con ustedes antes de cerrar es un poco una diapositiva que yo la encuentro muy interesante, me voy a salir de acá, ya, que es que sale en el texto que yo que están trabajando. Déjenme hacer una búsqueda ahí rápida para mostrárselos, porque creo que es muy, muy bueno para mostrarles cómo las áreas cerebrales y los distintos tipos de memoria. ¿Ya? Dame un minuto. No, ese. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien. ¿Con quién hablamos? ¿Quién es el que está hablando? Sayata, bien. Hola, Dae, ¿qué está bien? Oye, ¿fuiste al jardín o no? No me conoció. Ah, porque no te estaba mirando, mi amor. Estaba buscando una cosa para los compañeros aquí y no te estaba Ah, mirando. Por eso no te reconozco. Por eso, ahora sí, pues, ¿dónde estáis? ¿Dónde estás? en mi taza. Ya, pues, pero muéstrate, pues. Ahora sí, pues. Ya, Sara, muéstralo para saludarlo, para que todos los saludemos. Ay, que no, ay, sí me deja. A ver. Ahí está. Ahora sí, pues tú me veías, ¿o no? Ay, que está bien está pinteado este cabro, ¿ah? Está lindo. Estaba Ah, toda la baja un semana en la poquito. casa porque está resfriado. Sí, Oh, y no pude ir al colegio. no pudiste ir al colegio, pucha, qué pena. Porque si voy al colegio, pondré tentación a mis amigos. Exacto, por Y eso tienes que antes tener fui al cuidado. colegio, después no fui. Antes se fue al colegio, antes no fui, pero ahora se hizo muy fuerte el bicho. Está muy fuerte el bicho. Sí, ahora. Pucha. Hoy sí, pues sí está medio fuerte. Sí, yo ando con unas alergias, Sí, fíjate. y antes salía y volvía, antes salía y volvía, y ahora hace tiro para siempre. Ya, Ahí está. ya, ¿Saludaste ya? ya. Ahora, A la mira, divina, vamos a hola, ir profesora. terminando. Chao. Oh, Ya, cuídate, te que esperamos. la quería saludar, profe. Obvio, pues, obvio. Ay, Ya. miren,
Ya, aquí estamos. Esta es la que me interesa un poco que la revisen, porque esta hace una relación como bastante buena con las áreas cerebrales, ¿ya? Porque a mí lo que me gustaría trabajar en la otra clase de memoria que tengamos, que yo creo que va a ser de aquí a 2 semanas, porque la otra semana vamos a trabajar taller, quiero que vayamos revisando, o sea, que para la semana posterior a que hagamos los talleres, ustedes por lo menos esta primera parte ya la tenerla clara, ¿ya? Junto con lo que son las memorias implícitas, explícitas, etcétera, porque nos vamos a profundizar en el modelo de Baddeley y en algunos elementos como de los trastornos para que ustedes vayan viendo cómo distintas memorias se pueden ver afectadas, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo interesante, digamos, de la información que les estoy mostrando acá de aprendizaje y memoria? ¿Ya? Estoy tratando de ver si puedo... Ahí está, ya. Primero, si se dan cuenta, ustedes se habla como de 3 tipos de memoria que son las temporales, que es la memoria inmediata o perceptiva, que es la sensorial, o sea, que se junta con la sensorial, la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo, ¿ya? Y esta es como la visión temporal. Ahora, cualitativamente, nosotros evocamos recuerdos, ya que pueden ser explícitos o implícitos. Entonces, lo que sale acá es que, como lo estamos evocando a largo plazo, donde tenemos aprendizaje y memoria que son explícitos, ¿ya? Y tenemos otros que son implícitos. Dentro de los explícitos, fíjense que tenemos la semántica y que está en la corteza cerebral, en el lóbulo temporal, pero en la corteza, incluso la parte más interna, ¿ya? Pero está la espacial y episódica, que está en el lóbulo temporal medial, ¿ya? Esta memoria que es espacial y episódica es una memoria, de alguna manera, que nos permite plantearnos, por un lado, en el tiempo y en el espacio, ¿ya? Y eso hace que nosotros podamos procesar, digamos, y después evocar eventos de nuestra vida, ¿ya? Tanto biográfica como también la idea de eventos que, por ejemplo, son históricos, ¿ya? O sea, podemos entender, por ejemplo, que la prehistoria está en un tiempo temporal distinto al que estamos actualmente. Y fíjense qué áreas del cerebro tiene que ver. Hipocampo. Esta parte es súper importante. La parte del hipocampo, perdón, que está en la parte del lóbulo temporal medial. ¿Ya? Luego vamos a los aprendizajes y memorias implícitos, ¿ya? Que hemos hablado harto hoy día. Donde tenemos, ya, a mí me gusta este dibujo y este es el que yo les voy a actualizar ahora en la plataforma, ¿ya? Donde tenemos, fíjense, 4 áreas que están relacionadas. El estriado, que es el cerebelo la parte estriada. El estriado tiene que ver con los núcleos, con los cuerpos estriados, ¿ya? Que tiene que ver con los núcleos núcleos basales o ganglios basales, ¿ya? Donde teníamos, por ejemplo, estos ganglios basales tienen como el caudado, no me acuerdo en este momento cuál otro, y una sustancia gris y roja, ¿ya? Ok, pero es el que tiene que ver con el movimiento, ¿ok? Entonces ahí tenemos el estriado del cerebro, que es donde nosotros, digamos, para hacer el movimiento y aprender un movimiento y poderlo ejecutar, tiene que ser almacenado en estas áreas del cerebro. El priming, ya que es una asociación, eso es lo que, por ejemplo, porque pueden ser visuales o pueden ser auditivos. Ya los priming son asociaciones, por ejemplo, entre una imagen, ya, y una acción. El pare, por ejemplo, el disco pare. Ya, esos están relacionados en la corteza cerebral, ya, no muy claramente dónde, generalmente es temporal parietal porque son como, no con mucho control, sino como una asociación directa, ¿ya? Por lo cual podría estar como las zonas posteriores de la corteza cerebral. Y lo otro son los aprendizajes y memoria implícitos, que son los condicionamientos, que ahí tenemos el clásico o el operante, que también se relacionan con cerebelo cuando son operantes, porque es de ejecución de respuesta, y cuando es más a nivel fisiológico, como taquicardia o una sensación de enamoramiento, etcétera, es más relacionado con la amígdala, que tiene que ver con las
con poder, poder recordar, digamos, mantener las emociones en un recuerdo determinado. Y por otro lado tenemos los de habituación y sensibilización, que, por ejemplo, cuando hicimos el de sensación y percepción, y ustedes, yo les decía, la adaptación al estímulo, es porque de alguna manera nos habituamos al estímulo. Y cuando hacemos la discriminación de estímulos entre uno y otro, estamos sensibilizados, ¿ya? Estos sistemas de habituación y sensibilización, que también se llama aprendizaje, son dados por vías reflejas. Las vías reflejas tienen que ver con, de alguna manera, con el sistema más neurovegetativo, ¿ya? Donde yo puedo habituar ciertos comportamientos, por ejemplo, puedo tener una habituación al estrés, ¿ya? Y esa habituación al estrés, el circuito continuamente se está activando, ¿ya? Por medio de estas vías reflejas que son como más reactivas, ¿ya? Aquí mucho cuidado porque reflejas, también le dicen reflexivas, ¿ya? Pero no es que sean reflexivas de que sean de reflexión, son reflexivas de que son reflejas, ¿ya? Eso, ya. ¿Dudas para la clase de hoy? ¿Dejamos hasta acá?